Buenas tardes, doctor. En este video se va a hablar acerca de la enterocolitis infecciosa. Para empezar, hay que mencionar que esta puede ser causada por virus, bacterias y protozoarios, que son en el fondo parásitos. Va a afectar al tubo digestivo, como vemos en su nombre, sabemos que va a afectar al intestino delgado y la parte del colon. Va a causar principalmente diarrea y en algunas ocasiones, en ciertos cuadros graves, puede causar cambios ulcerativos e inflamatorios, tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Esta puede ser clasificada de acuerdo al agente que la cause. Es entonces así que podemos ir analizando cada uno de sus tipos. Comencemos con las infecciones víricas. Estas enterocolitis de origen vírico generalmente se dan en el intestino delgado y van a causar la función, van a afectar la función de absorción propia del intestino delgado. Además, una pérdida de agua y de electrolitos, lo que se traduce en una diarrea osmótica, que tiene el mismo contenido de agua y de electrolitos. El principal tipo de virus que causa este tipo de infección es en niños el rotavirus, sobre todo en menores de 5 años. Y más grave va a presentarse entre los niños de 3 y 24 meses. ¿Por qué no los menores a 3 años? Porque estos están protegidos todavía por los anticuerpos placentarios y por los obtenidos por medio de la lactancia. La diseminación del rotavirus va a ser fecal oral y por esta razón es importante tener cuidado en los niños que están en guarderías, pues estos están en contacto más cercano y esto puede facilitar la transmisión del virus. La incubación del rotavirus dura de 1 a 3 días y después de esto se va a presentar fiebre, vómitos y heces acuosas. La diarrea dura alrededor de 5 a 7 días. Y la principal complicación de esto, como ya sabemos, puede ser la deshidratación. Es lo más importante y lo va a tratar en los niños. En adultos, la enterocolitis vírica generalmente, y vale la pena mencionar, se da por el norovirus. El siguiente agente a tener en cuenta en las enterocolitis infecciosas son las bacterias. Eh, las infecciones por bacterias pueden darse por la ingesta de toxinas preformadas o por solamente las toxinas de las bacterias o por la invasión propia de estos microorganismos al proliferar en la luz y al invadir ya las células epiteliales y mucosas del intestino, las cuales van a ser destruidas por esta invasión. Uno de los principales agentes patológicos de estas bacterias que causan enterocolitis es la adherencia y la capacidad de estas mismas de producir toxinas. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones derivadas de estos tipos de cuadros bacterianos? Va a ser principalmente la pérdida masiva de líquidos, la destrucción de la mucosa intestinal por parte de las bacterias que invaden las células y la deshidratación, cuadros de sepsis, de septicemia, cuando la infección es ya generalizada y en algunos casos graves incluso perforación del intestino. Una vez mencionado esto, podemos proceder a analizar propiamente qué bacterias pueden causar enterocolitis. Comencemos mencionando la colitis por el Bacillus Clostridium difficile. Este va a ser una bacteria gram positiva y formadora de esporas. Se asocia principalmente a un tratamiento previo de antibióticos y en muchos casos, gracias a esto, se va a adquirir en hospitales. Eh, una vez que se administra antibióticos, va a haber una alteración de la flora intestinal, dejando al intestino susceptible para adquirir esta infección. Y vale mencionar que su transmisión es fecal oral.
Este bacilo va a causar daño a través de sus toxinas. Si es un cuadro leve, los síntomas desaparecerán tras dejar el tratamiento de antibióticos de amplio espectro que se pudo haber usado antes y gracias a eso se adquirió la enfermedad. En algunos cuadros un poco más graves van a causar hemorragia, inflamación y necrosis. ¿Cómo se va a manifestar? Con diarrea leve, pasando a moderada y colitis. También pueden interferir gracias a la producción de toxinas en la síntesis de proteínas propias de las células de la zona en que afecta. Y en un cuadro mucho más grave, el cuadro más grave por Clostridium difficile, se va a formar lo que se denomina colitis pseudomembranosa. Es decir, se forma una membrana inflamatoria y adherente que se adhiere, que se pega a las células de la mucosa intestinal y va a causar deshidratación por una parte, sumado a síntomas como de infección más generalizada, como fiebre, taquicardia, dolor y distensión abdominal. Posteriormente podemos analizar la infección por Escherichia coli y aparte de su cepa O157H7, que es una variante un poco más grave. La bacteria E. coli se va a encontrar principalmente ya sea en heces, en leche, productos lácteos contaminadas o en carne de cerdo, pollo y cordero igualmente contaminadas. Hay que tener en cuenta que su transmisión general es por vía alimentaria. La infección o el tipo de infección va a variar mucho dependiendo de qué cepa de E. coli se trate. Puede ir desde cuadros asintomáticos a cuadros más graves como colitis hemorrágica, síndrome urémico hemolítico o púrpura trombocitopénico trombótico. Ya vamos a hablar un poco de las características de cada una de estas, analizando a su vez una cepa un poco más grave que es la enterohemorrágica. Esta cepa va a atacar principalmente el colon y va a liberar toxinas similares a los de la toxina Shiga. ¿Qué hace la cepa enterohemorrágica? Va a adherirse y a dañar la mucosa de la pared intestinal, como ya mencionamos, principalmente la del colon, y a producir su toxina, la cual va a viajar por la circulación y puede llegar a células de otras localizaciones, como glomerulares, cerebrales o del endotelio microvascular, así como de monocitos o plaquetas. ¿Qué cuadros puede dar esta cepa enterohemorrágica más grave? Como ya mencionamos, el síndrome urémico hemolítico, el cual se caracteriza ahora sí por trombocitopenia, anemia hemolítica e insuficiencia renal de tipo agudo y intrarrenal, pues esta va a afectar, como ya mencionamos, a las células glomerulares que llegan ahí a través de la circulación, la toxina. También puede causar púrpura trombocitopénico trombótico, que se caracteriza por trombocitopenia, insuficiencia renal, fiebre y manifestaciones nerviosas. Finalmente, podemos pasar a hablar acerca de las enterocolitis infecciosas causadas por protozoarios por parásitos. Estos principalmente van a ser causadas por enteroameba histolítica, causando lo que se denomina amebiasis, afectando sobre todo al colon y en ocasiones un poco más graves, como ya vemos, vamos a ver más adelante, al hígado. Eh, Hay que tener en cuenta que el humano es el único reservorio conocido de enteroameba histolítica. En base a esto podemos darnos cuenta cómo va a ser la transmisión de este parásito, principalmente fecal oral, no a través del consumo de animales, pues el humano es el único reservorio conocido. Eh, la infección, como ya mencionamos, se va a producir en el colon, donde van a proliferar estos parásitos y posteriormente van a ser eliminados por heces, ya que pueden ser adquiridos por otra persona e infectarse. El ciclo de vida de la enteroameba histolítica, de la noameba histolítica,
Va a dividirse principalmente en dos etapas, una de trofozoito y otra de quiste. Por su parte, el trofozoito va a ser la fase activa en donde proliferan en el colon, principalmente en la región del ciego. Van a invadir las criptas de las glándulas colónicas y en algunos casos más graves invadir la submucosa y penetrarla. Este microorganismo va a generar úlceras y al invadir las criptas de las glándulas colónicas y al invadir la submucosa puede ingresar a la circulación, llegar a la vena porta, a su vez llegar al hígado y aquí producir abscesos hepáticos en cuadros más graves. Y por otra parte, la otra etapa del ciclo de vida es la etapa de quistes, que son los que van a ser eliminados por heces y van a ser ingeridos por otra persona, van a ser los infectantes y de los cuales se generan nuevos trofozoitos para que el ciclo continúe. Eh, Posteriormente podemos pasar a analizar las manifestaciones de las infecciones por protozoarios. Entre estas, y cabe mencionar para iniciar, que se describe que pueden ser parte de la microbiota intestinal en una pequeña porción de la población. En este caso van a ser asintomáticos o síntomas muy, muy leves. Por otra parte, en las personas que no son asintomáticas y que adquieren la infección, generalmente son cuadros de diarrea de inicio agudo, con ciertas otras complicaciones como náuseas, flatulencias fétidas o incluso un poco de vómitos. Estas manifestaciones son principalmente abdominales del intestino y en cuadros más graves, cuando se penetra la submucosa, se llega a circulación y a través de la vena porta al hígado, se puede formar abscesos hepáticos, como ya mencionamos anteriormente. En estos cuadros un poco más graves, a la exploración física puede haber sensibilidad al tacto, van a haber síntomas de dolores de tipo cólicos e incluso fiebre. Y finalmente, para concluir, cabe mencionar el diagnóstico tanto de infecciones por protozoarios como de ciertas bacterias, que el principal método es a través de la microscopía de heces. También están descritos ciertos análisis o métodos diagnósticos serológicos a través del análisis de anticuerpos, tanto para estas infecciones por protozoarios como para las enterocolitis de origen más bien bacteriano. Y con esto daríamos concluido a este video de enterocolitis infecciosas. Muchas gracias.